Señor presidente, particularmente yo, como congresista, no he venido a pelear con nadie, ni a enfrentarme ante nadie, ni polarizar las tendencias, ni buscar las fricciones, ni los antagonismos. Más por el contrario, señor presidente, vengo en nombre de mi pueblo ancashino, de una forma tal vez suplicante, tal vez, ¿por qué no decirlo a la manera de ruego?, para que entiendan la necesidad, el anhelo de mi pueblo. Por eso, señor, vengo a decirlo muy cristiana y humildemente, de la forma y del estilo que vengo a vertirlo, en este caso, es haciéndolo a través de mi testimonio como exalcalde. Porque una cosa es teóricamente hablar de las intenciones desde un pupitre, desde un escritorio, desde la capital de Lima, y otra cosa es vivirla allá en las provincias, señor presidente. Y por eso necesitaba de este tiempo. Y mi testimonio es el siguiente, señor presidente. Hace escasamente 1 año y medio atrás estuve como alcalde de la provincia de Huaraz. El pueblo me eligió y me dijeron: Waldo, ahora ya eres padre del pueblo de 180.000 habitantes. Pero tu pueblo es un pueblo pobre, Waldo, lamentablemente. Pero a la vez otros me felicitaron y me dijeron: suerte la tuya, Waldo. ¿Por qué? Porque a la vez tienes la suerte que tu pueblo tenga grandes yacimientos a nivel de megaproyectos, dice que se llaman así, mineros, de tal manera que vas a permitir la reactivación de tu pueblo, de tal manera que ahora sí vas a lograr el desarrollo, el progreso de tu pueblo. Y dicho y hecho, señor, estuvimos expectantes de ese progreso, porque se instalaron 2 grandes empresas mineras. Primero le llaman, dice, la primera etapa de exploración y después de explotación, así le llaman los técnicos. Y esperamos meses y más meses, inclusive nos ilusionaron, nos dijeron: van a invertir más de 2.000 millones de dólares, señor. ¿Y qué pasó, señor? Esperamos meses y meses, y al final, por el beneficio de nuestra tierra, en este caso de Ancash, ¿sabe qué es lo que nos trajeron? No nos trajeron esos 2.000 millones de dólares, no nos trajeron ese progreso, ese desarrollo. Inclusive nos hablaban de nuevos términos. Waldo, ahora tu pueblo va a estar de la mano con la globalización, o sea, la tecnología de punta, la calidad total, la reingeniería, la excelencia, en fin, palabrería, señor. ¿Sabe lo que nos trajeron estos señores? Prostitución, porque se ampliaron más centros de prostíbulos. Nos trajeron discriminación, porque ahora esos mineros, en este caso son extranjeros canadienses, ya eran los gringos, y decían: ¡puf! Apestan estos cholos, y con sus 4x4, con sus carros, siempre han pasado por Huaraz, de la mina hacia Lima, y de Lima para embarcarse al aeropuerto para Toronto. Pero nunca han compartido el qué hacer de los huaracinos. ¿Y qué ha pasado? Cuando me reuní con esos empresarios extranjeros, señor, ¿qué es lo que sucedió? Me convencí lo siguiente: que de esos 2.000 millones y tantos de dólares que supuestamente debieran haber invertido en mi tierra, el 78% lo habían devuelto a Canadá. ¿Por qué? Porque dice que esa tecnología de punta, esa maquinaria, no lo tiene el Perú. Y como tal tenían que comprar toda esa maquinaria, y como tal el 78% regresó nuevamente al extranjero. De allí también contrataron a otras empresas, señor. Otras empresas extranjeras que le llamaban Vía Service. Y al final estas empresas brasileñas, portuguesas, francesas, italianas, no dieron a trabajo a mi gente. De tal manera que de los 922 empleados que contrataron, la gran mayoría eran canadienses, otros brasileños, portugueses. ¿Saben cuántos ancashinos trabajaron allí, señor? 5 ancashinos de los 922 empleados, señor. Después de eso, señor, ya como alcalde, exigí que hagan obras. ¿Saben cuántas obras hicieron? Sí, hicieron 2 obras estos canadienses. ¿Y saben cuáles son las obras que hicieron allá en Huaraz, señor? Obsequiaron gorritos y politos. Y todavía por añadidura, cual jactancia y vanagloria alguna, como que se hicieran vías paviento, grandes obras, sacaron todavía unas revistas como si se estuvieran apoyando a nuestra gente. Entonces no hubo manera de legalmente lograr que esta gente, vía el concepto de humanidad, se sensibilizara y ayudara a mi gente que se moría de hambre. Entonces es cuando me dijeron: Waldo, la única posibilidad de lograr el aporte directo para con tu tierra es lograr la efectivización del canon minero. Y para eso hay que llegar al Congreso. Y es por eso, señor, que cuando llegué al Congreso, no vine a hacer política acá, vine con el único y claro objetivo: dedicarme al canon minero. Y es por eso que prometí a mi pueblo que yo no iba a hacer uso de la palabra mientras no se tratara del canon minero. Palabra de honor que hasta el día de hoy la he venido cumpliendo. Y cuando llego acá a Lima, señor, ¿qué es lo que me entero? Disculpe, asqueante la realidad. ¿Cuál había sido la triste realidad, señor? La realidad había sido la siguiente: sencillamente, el canon minero había sido el 20% del impuesto a la renta, y el 80% supuestamente era para el gobierno. Mentira, mentira, falsedad, vil falsedad, señor. Porque ese 80% regresaba directamente, o regresa hasta ahora, a los empresarios. ¿Por qué regresa? Ahora lo explico. Porque la mayoría de los empresarios son tan mañosos, y así lo digo claramente, señor, que no pagan en muchos de los casos los impuestos. Ahora lo voy a explicar por qué. Primero,
Hay muchos empresarios, a través de la doble contabilidad, dicen, este año mi empresa no ha sido rentable y como tal voy a salir inafecto y no pago. O sea, no paga el impuesto. Pero cuando tiene que pagar el impuesto, señor, cuando tiene que pagar realmente porque sus utilidades demuestran que ha ganado millones de dólares, ¿sabe lo que sucede, señor? Tampoco no paga el impuesto a la renta, tampoco, señor. Es asqueante la realidad de nuestras leyes peruanas, porque se acoge, dice, al famoso régimen especial tributario. ¿Qué significa el famoso régimen especial tributario? Significa que se acoge a la reinversión, o sea, reinvierte con los impuestos de los peruanos. Y eso es totalmente injusto. O sea, estos empresarios no pagan ni por ambas ni por mangas, ni por tener utilidad ni por demostrar rentabilidad. Entonces es cuando propuse el 60% del canon, saltó inmediatamente los empresarios a través de la Sociedad Nacional de Industria. Ustedes lo están viendo, quiénes son los que están sacando de la cara en este momento por esos empresarios. Saltaron inmediatamente. ¿Por qué, señor? Porque ese 80% es la que afecta justamente a la reinversión. O sea, estos señores compran sus carros, instalan su infraestructura con el dinero del pueblo, señor. ¿Y qué sucede? Cuando lo he planteado a nivel de comisión, es cierto, la comisión no me ha aceptado el 60%, pero sí el 50%, y me parece justo, y es por eso que ha sido aprobado en mayoría. Y no solamente eso, señor, sino que ahora se está aplicando, o se quiere aplicar, si es que este Congreso Honorable lo aprueba, se va a aplicar el artículo 77, donde dice que la recaudación debe ser de todos los ingresos, como debe de ser justo, porque ya es tiempo, señor, que las provincias se mueran de hambre. Y digo esto, señor, porque hasta dónde ha llegado la sinvergüencería de estas leyes, que no sé qué tipo de peruano vendepatrias lo ha propuesto y no sé en qué momento, para que ustedes se caigan, señores, de indignación y de vergüenza, porque han sido leyes aprobadas en este Congreso, en este recinto, en este Parlamento, donde están los símbolos de justicia y libertad de nuestros libertadores. Inclusive han aplicado un régimen especial de incentivos, dice, a esa inversión. De tal manera que, por ejemplo, a la empresa Antamina, señor, allá en mi tierra, ¿sabe hasta cuándo va a dejar de pagar impuestos? Hasta 5 años después de su explotación. Imagínese, señor. Y eso, dice, se llama recuperación. ¿A qué empresario peruano le dicen, a ti te está yendo bien en tu empresa? Perfecto, entonces reinvierte y no pagues tu impuesto. ¿A qué tipo de empresario peruano le dan esa prerrogativa de no pagar? Todos los peruanos pagamos, señor. Mientras eso, disculpe este término, queridas sinvergüenzas, porque no tienen vergüenza en la cara esos extranjeros, eso sí se dan el lujo de traer millones, bajos y bajos de dinero, y no pagan ni 1 millón de impuestos en el Perú. ¿A qué tipo de empresario peruano le dicen, te voy a incentivar y te vas a dejar de pagar 5 años? De tal manera, no me dejará mentir, lo tiene la relación el congresista Guzmán Aguirre, hay más de 12 empresas en el Perú que van a dejar de pagar hasta el año 2012 sus impuestos. ¿Eso es justo, señor? Ese es un abuso. Entonces, en este momento, mi pueblo, cuando menos, señor, cuando menos, lo mínimo que pide es cuando menos ese 50% del canon minero. Y por añadidura, si ahora se aprueba también en relación al canon hidroenergético, bendito sea Dios, señor, porque ya nos están viniendo inclusive con palabrerías en decir que dice que el agua así como entra también sale, y como tal dice no hay recurso. Por favor, señores, esa es simple falacia que al final lo único que está haciendo son confundirnos. Son entes falaciosos que, claro, como muchos años ya han sido reconocidos por X personajes, pero que ahora sí los peruanos ya hemos abierto los ojos bien claro y no nos dejamos mentir, no nos dejamos sorprender, por más que seamos provincianos. Ahora sí, señor, vengo en nombre, ya no de mi pueblo,